Bueno, la idea de ahorita es pues ver las diapositivas 10, 11 y 12, pues esperar a ver, ojalá pues las alcancemos a cubrir todas porque pues la idea es empezar ya el taller, empezar ya con series de tiempo. Sin embargo, pues antes de ver series de tiempo hay que ver cómo vamos a estimar las series de tiempo. Entonces, por eso es que vamos a darle fuerza a los métodos de estimación, ¿listo? Para modelos predictivos. ¿Qué hay métodos de Ah, ok, estimación? Hay la clase bastantes. pasada, Vimos una uno. pregunta, la clase pasada vimos la 9, ¿cierto? La 9 no la hemos, espérame, miro una cosa, que creo que la 9 son las aplicaciones, esa no la hemos visto. O sea, Ah, ya. si la 9 son las aplicaciones, esa la dejamos. Mm, para Sí, eso sí después, puede es que pasar. sí, si las aplicaciones dejémoslas un poquito. Es que a mí me tocaría ver cada aplicación despacito y verla y entenderla, porque si son aplicaciones que tienen un contexto y toda la vaina. Claro, no, pero igual eso son solo aplicaciones. Lo Son importante es por aplicaciones. ahorita adelantar La teoría, la teoría. la teoría, listo, Ah, hagámosle con sí, la sí, sí, teoría. sí, ya me acuerdo. Sigámosle con la teoría. La vez pasada nosotros vimos todo lo que fue el método de estimación mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos, por ejemplo, a que beta gorrito es igual a x transpuesto x a la menos uno, x transpuesto y. Llegamos a que esto distribuye normal beta, sigma cuadrado que es sigma cuadrado x transpuesto x a la menos uno. Y acá, por ejemplo, usábamos, para hacer inferencia sobre el vector, usábamos el método de Walt y llegábamos a que, por ejemplo, se podría ver efectos significativos y no significativos de un modelo. Eso fue lo que nosotros vimos Ujú. la vez pasada. No sé si acordamos la mayoría de cositas, el método de Walt, cómo ver la significancia de un parámetro, este tipo de El hipótesis. MCO es el método de momentos, ¿no? No, este es mínimos cuadrados ordinarios. Ah, bueno, y vimos el método de momentos que pues yo dije que era el más sencillo y ese no. Ese es igualar x barra, por ejemplo, a la media, sigma cuadrado al s cuadrado, e ir despejando. Ujú. Sí, 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 ya me acordé. Pero Listo, tiene ¿no? muchos defectos, ¿no? Ese método. Que No es asume que tan la de la bueno. población es igual a la de la muestra. Ajá, La dice. exacto. Ese es el método de los momentos. El mínimo cuadrado ordinario, ¿quién salva a este método? El teorema de Gauss-Markov. Sin el teorema de Gauss-Markov, el teorema de mínimos, la estimación mínimos cuadrados sería vana. Porque el teorema de Gauss-Markov me dice, estime por mínimos cuadrados fresco, que eso va a tener todas las propiedades bajo normalidad. Va a tener insesgamiento, eficiencia, suficiencia, completez. Va a tener todo, va a tener todo. ¿Sí? Y demostrábamos los resultados de MCO la vez pasada. Si nos acordamos, sí, o fue mucho tiempo ya. Es que fue hace ratico, pero sí. Pues más o menos por encima. Que si tiene Bueno, eficiencia y suficiencia es por la familia exponencial, por la ese es el familia método, exponencial. ¿sí? Mm, Correcto. sí, 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 Porque es listo. la normal, a modelo normal. El insesgamiento, digamos, ese fue sencillo. Hallamos la esperanza de beta gorro. Entonces teníamos que la esperanza de beta gorro es x transpuesto x por x transpuesto y. Em, Sacábamos esto, entonces nos queda x transpuesto x, esto es ahora menos uno, x transpuesto y la esperanza de y es x beta, se cancelaba y nos queda beta. O sea que el estimador es insesgado. Ujú. Ok, Y ok. como el estimador, bueno, y la varianza, entonces llamamos de la varianza de beta gorro. Entonces, ¿cómo salen la varianza, una matriz de la varianza? Entonces, teníamos la varianza de x transpuesto x a la menos uno, x transpuesto y. Entonces, tenemos una matriz al lado de y. Esa sale a la izquierda y a la derecha por propiedades de la varianza. Entonces, Ujú. hacíamos todo eso, todos resultados que ahorita, por ejemplo, en los otros métodos también van a ser interesantes utilizarlos. Acá viene x transpuesto x a la menos uno. Teníamos que la varianza de y es sigma cuadrado la idéntica, entonces nos quedaría sigma cuadrado.
Se cancela esto con esto y nos queda solamente uno. X transpuesto de X a la menos uno. Por eso, Mm, por ok. eso el beta gorro distribuye normal P variante con media beta y varianza sigma cuadrado X transpuesto X a la menos uno. Y ahí podemos hacer todos los métodos de estimación que vimos antes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el método igual para ver restricciones sobre el vector de parámetro. Entonces, R beta, R beta igual a R versus la hipótesis alterna R beta diferente de R. Diferente. Como cada caso particular de este. Ah, bueno, otra cosa que llegamos es que el estimador de sigma cuadrado es la suma de cuadrados del error sobre n menos p menos uno o simplemente he Ujú, transpuesto e por n menos p menos uno. Y eso dice, eso sabíamos que n menos uno por sigma cuadrado gorrito. Perdón, perdón. Esto era un h cuadrado y como beta sub j distribuía bajo la hipótesis nula, digamos la hipótesis nula de significancia, beta sub j igual a cero, beta ujú, sub j diferente de cero. Esto distribuía normal cero sigma cuadrado c sub jj, donde c sub jj era la jésima componente de x transpuesto x a la menos uno. Eso era lo que nosotros veíamos la vez pasada. Y que con esta prueba de hipótesis, como esto es normal, entonces yo puedo hacer la test Student asociada. Entonces sería beta j gorrito sobre la raíz de la estimación de este señor multiplicado por C sub JJ. C sub JJ. ujú. Y esto distribuye T student con N menos P menos 1 grados de libertad. Esta T student se usaba para la significancia de cada efecto. ¿Listo? Y Mm, veíamos ejemplitos. Por ejemplo, si tú quieres modelar esto, Y sub I igual a, por ejemplo, Y sub I es la estatura. Y la estatura la quieres explicar con respecto al peso. Entonces acá X sub I es el peso más el error sub I. Entonces, ¿qué hayas? El estimador beta sub 1, este es beta sub 1, estimas ujú. beta sub 1 y ¿qué haces? Lo divido sobre la estimación del sigma cuadrado, que es el cuadrado medio del error, por C sub JJ. Y lo comparas en una test con n menos p. Digamos, en este caso sería n menos p menos uno sería n menos 2 porque p vale uno, solo una variable independiente, entonces sería p sería uno, luego sería n menos uno menos uno menos 2. Y lo mismo, acá tengo una significancia de alfa, miro a ver si acá se rechaza, si se rechaza, entonces Ahí el es P es por la significativo. cantidad de betas. O sea, empieza de Exacto. beta cero y beta. Exacto, beta cero y beta uno. Como el beta cero, pues lo tenemos, lo contamos acá, entonces solo sería una variable regresor. Ujú. Entonces sería n menos Entiendo. 2. De hecho hay un Listo. teorema que se llama el teorema de la inclusión, y el teorema de la inclusión es bien bonito, teorema, porque la pregunta que me acabas de hacer es bien interesante, inclusión. Si uno modela el modelo de solo de intercepto, ¿sí? Si uno modela y sub i igual a beta cero más el error sub i, ¿qué tiene uno? Tiene una, ¿cuántos grados de libertad acá tiene? N menos, N menos cero, ¿no? no, porque el intercepto cuenta. Entonces sería N menos uno. Y si tú te acuerdas, Sí, este sí, sí. sería, de hecho, este sería como la media. Entonces, yo estimo la media y si tú haces, por ejemplo, pues no lo hacemos por O sea, el tiempo. intersecto es el término del error, ¿cierto? El intercepto es el término que va antes del error. El error va acá. Este sería el intercepto. Y si tú, por ejemplo, haces esto y x, donde x es la matriz de unos, hagámoslo rápidamente. Entonces, ¿qué nos quedaría x transpuesto x?
Si es claro que para Eh, bajo este modelo la matriz diseño es un vector de unos nomás, o sí, eso no es muy claro. pues el X solo tiene o sea, tiene uno, ¿no? Tiene uno porque es solo el intercepto, es solo la media, mu. O sea, no lo Mm, estoy llamando beta cero, sino lo estoy llamando mu porque es solo un intercepto. Entonces, mira lo curioso y lo bonito. ujú. Si x es igual al vector de unos, entonces el beta gorro, bueno, el mu gorro sería uno transpuesto uno a la menos uno por uno transpuesto y. Entonces, miremos, ¿quién es uno transpuesto por uno? Uno, ¿no? No, pues sí, ese sería No. como uno. Vea- Veámoslo otra vez. Este es el uno Ah, no, uno transpuesto. traspuesto uno es pues es la matriz de, o sea, es un uno, solo, el escalar, ¿no? Veámoslo a ver. Uno por uno, uno más. Uno por uno, dos más. Uno por Ah, uno, cierto. tres. Y esto a n, ¿sí o no? Ujú. Sí, ahí sí da n, a la menos Ahí uno. da n. Entonces, n a la menos uno por uno transpuesto y. Entonces, vamos a ver qué nos da uno 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 por y1 hasta yn. Uno por Mm, y1 más uno por y2. Entonces, es la sumatoria de los y, ¿sí o no? sí, sí, la sumatoria de los y. Y este n a la menos uno lo podemos colocar uno sobre n. Entonces, la sumatoria de los y luego nos da y barra. O sea que la Mm, estimación del modelo de media es y barra. ok. Oh, Tiene pero lo que no sentido, entiendo ¿cierto? ahí, o sea, eh, en la de arriba teníamos que n menos p menos uno, pero aquí el p es cero, ¿cierto? N menos, exacto, Para el los P es grados de cero porque no hay libertad. variables explicativas, lo único es, y de hecho, esto es lo que nosotros veíamos al principio, cuando nosotros veíamos solamente estimación bajo, sin variables explicativas, solo estimación. Nosotros veíamos que el estimador de la media era llevarla, sino que lo que yo quiero decirte es que acá en los modelos predictivos, pues digamos que los modelos predictivos es una generalización, por eso se llama el teorema de la inclusión, porque el teorema de la inclusión lo que hace es decir, fresco que lo de allá está contenido acá, sino que lo de acá es más general. Mm, Chévere, ¿no? ¿Qué opinas de este teorema? sí, Bonito. sí, me parece un Bueno, buen teorema. listo. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos la clase pasada. Si nos contextualizamos más o menos. Ujú. Sí, no, está súper, súper clara Listo. la, Mínimos el cuadrados resumen. ordinarios. Igual lo vamos a repasar ahorita con estimación Rich, estimación Lazo, estimación por funciones de pérdida en general. Digamos, la de Rich es con Ujú, L2, que es la métrica L2, ya la recordamos. Ahorita la recordamos. La de Lazo es con L1, pero uno puede hacer la que uno quiera, con L3, con LP, con los valores absolutos. Bueno, con la función de pérdida estandarizada, que es la más adecuada, ¿te acuerdas la que veíamos cuando veíamos funciones de pérdida? ujú, sí, Bueno, uno puede usar la que es, pero ahorita ya vamos a recordar eso y a verlo otra vez. No hay problema, tranquilo, no se me va a asustar. listo. Mínimos cuadrados ordinarios. Ahorita vamos a ver máximo verosimilitud ya para modelos generales. Máximo verosímil ya para modelos predictivos generales. Vamos a ver máximo verosimilitud. Ahora la anotación va a ser MV. Ya va. MCO es mínimos cuadrados ordinarios. MV, máximo verosimilitud. Con restricciones. Ah, Esto vamos a ver ah, qué es eso de máximo verosimilitud con restricciones. o sea, MV es el máximo, o sea, MV restricciones, ¿así se llama o es solo MV? Sí, máximo verosimilitud con restricciones. De hecho, MV es máximo verosimilitud. Listo, ya MV, entiendo. entre paréntesis, max verosímil. Mm,
entiendo. Vamos a ver, digamos, cuando nosotros tenemos muchos regresores, vamos a escoger cuáles regresores escoger, porque a veces tenemos demasiados. Entonces, vamos a usar un método que se llama el método de Rich o el método L1, también se llama. El método Rich o el método L1. El método de restringido en español, Rich, o método L1. Perdón, Mm, método L2. El L1 se llama método lazo o método L1. Método lazo mm, o método L1. ok. Esos son otros métodos, pero es muy parecido al mínimos cuadrados ordinarios, salvo que yo le pongo una función de pérdida. Es la única diferencia. En este caso le pongo una función de pérdida, L2. En este caso le pongo una función de pérdida, L1. ¿Qué más Mm, podemos colocarle ponderaciones? Sí, señor. Hay otra ponderación que es muy bonita, que es la combinación de los dos. Rich más lazo. Rich más lazo me da un método que se llama método elástico. ¿Listo? Elástico. Vamos a ver el método elástico. Y, em, y bueno, eso sería. Vamos a ver algo muy importante que es la descomposición de matrices. Esa descomposición de matrices lo que me ayuda es a generalizar la regresión Rich. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver descomposición de matrices. De matrices. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver, pues obviamente, de pronto si no alcanzamos hoy, seguiríamos pues de pronto la otra sesión, no sé cuándo la organizaremos, pero pues la ¿no? idea pues es adelantar. Si voy muy rápido, como digo, me avisas, uy, va muy rápido. Listo. No, listo, no hay problema. No hay Con la- problema. Listo, perfecto, me avisas. Vamos a ver un método también interesante para reducir la dimensionalidad de las variables, que es el más usado, que es un análisis de inteligencia artificial, que es el análisis en componentes principales, el ACP. Mm, No sé si lo conoces o ya lo haces. Componentes ah, principales. no, no me suena tanto. Bueno, nuestro amigo componentes principales, bien sencillito, lo vamos a ver, pero hay que dominar la descomposición de matrices, hay que dominar. Pues, igual estamos dominando matrices, ¿cierto? Hemos trabajado Vale. tanto con matrices que paso a paso estamos dominándolas. ¿Sí o no? ¿O cómo vamos con las matrices? Pues no, ya, o sea, ya les perdí un poco el miedo. Eso, por un Exacto, lado. esa es la idea. Entonces sí, no son tan complicadas. Toca Esa es tener en cuenta la lógica. exacto, esa es la idea, que ya se pierda ese miedo. Y por último, vamos a ver métodos factoriales. Esa va a ser la parte de métodos de estimación. Ah, no, todavía nos falta. Ese métodos de estimación factoriales, ¿vale? Ujú. Esa es lo que, digamos, las diapositivas 10 que son las diapositivas más densas. La diapositiva 11, si es perdón, esa es la diapositiva 11, ¿vale? Entre Es, 10 y 11, entre 10 y 11 va ahí. Ahora, las diapositivas 12 tiene algo muy interesante y es estimación por métodos no paramétricos. Entonces, va a ser algo también súper chévere porque em, vamos a ver método de Monte Carlo, que pues ese ya vi que ya tienes dominio, que es facilitar una integral. Exacto. Eso sí es muy sencillo. De hecho, voy a llamarlo así, métodos no paramétricos y ya, no paramétricos. Ahí vamos a ver lo que es el bootstrap y lo que es el jackknife. mm, ¿Listo? En el bootstrap lo que vamos a hacer es quitar un individuo y estimar el parámetro de interés, quitar un individuo y estimar el parámetro de interés y luego hallar el cuantil, digamos, 0.025 y 0.975 y ya tenemos el intervalo de confianza o el intervalo de confianza del que tú quieras. Y con ujú. Jackknife es la generalización del bootstrap. Entonces tú lo puedes hacer con 2, con 3, con 4. ¿Cuatro corridas o cuatro, cuatro individuos sin. O sea, lo que acá no vamos a tener distribución, sino acá vamos a coger y vamos a, por ejemplo, nosotros tenemos
Queremos hacer el intervalo de confianza de este señor, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Obviamente este es un ejercicio pedagógico. Tenemos esos datos. Mm. Esto en la vida real uno tiene muchísimos datos y uno se enamora de los métodos no paramétricos porque no tiene que meterse con distribuciones. O sea, los métodos no paramétricos son bacanísimos, ya te vas a dar cuenta por qué. Resulta que vamos a Mm. calcular la media muestral, o sea, el X barra, pero sin el individuo uno. Entonces acá tenemos 2 más 3 más 4 más 5 más 6 dividido entre 5. Entonces, bueno, acá nos da, no sé, nos da 4. Ujú. Bueno, luego vamos a calcular la media sin el segundo individuo. Entonces nos va a dar 1 más 3 4 más Ah, 4, 8. Acá sí. nos va a dar 20 sobre, listo. Acá nos va a dar 1 tra. Hallamos todas esas medias hasta la enésima media. Es el bootstrap. Mm. Y Sí. entonces tenemos unos datos. Hallamos el cuantil 0.025 y el cuantil 0.975 y ese es el intervalo de confianza por bootstrap de estos individuos para la media. Ujú. O sea, el cuantilde es o sea, el valor que está El en el valor, rango de 0,25 y el sí, de por ejemplo, 0,975, ¿sí? 975, exacto. O sea, yo tengo acá unos datos, tengo acá, por ejemplo, en general, lo que vamos a tener en Bootstrap es, acá tenemos el primer dato, x1, x2, hasta xn. Lo que vamos a estimar es x barra sin el 1, x barra sin el 2 y así hasta x barra sin el enésimo término. Y vamos a encontrar el cuantil del 0.025, es el cuantil que al 2.5% por debajo, o sea, si yo los ordenara de mayor a menor, de menor a mayor, acá tendría 2.5% de valores de estos. Y acá De la tengo, media. exacto, de las medias sin ese. Without one también se llama esto. Without, Mm, without one. Quítele uno en español, claro. sino que suena más cool en inglés, pero es eso. Acá yo tengo el 2.5% de los datos, acá tengo el 97.5% de los datos. Ya tengo un intervalo de confianza para la media. ¿Quién me Mm. garantiza que eso es un intervalo bueno? El método de Monte Carlo. Porque el método de Monte Carlo que me dices, listo, es por ejemplo en la media, pero en general nos va a decir, listo, la varianza. La varianza es una segunda integral, ¿no? La varianza es la integral de x menos mu al cuadrado con respecto a la distribución sobre los reales. Entonces, qué me va a decir Monte Carlo? Listo, eso es la ponderación de todos estos, pero sin el uno. Me va a Ok. aproximar la varianza a esto. Digamos acá en este caso sería X barra y así. Bueno, eso ya lo veremos, ya en su momento veremos lo que es el bootstrap y el without one. Y en serio que son muy chéveres. O sea, los métodos no paramétricos cuando uno ve que no se tiene que meter con distribuciones, uno dice, sí. Ok. Bueno, esas son las diapositivas 12. Ahí veremos lo que es el teorema de la transformación integral, un teorema muy importante para la generación de valores aleatorios. Y hasta ahí me has enviado. No sé si ahí empezaríamos de una con series de tiempo, falta alguna otra cosa. Yo ya aquí que es el Después primero. creo que tengo la del Bootstrap, Large Scale Inference y Hilbert Space World, World. Van a haber espacios de Hilbert, ¿sí? O sea que van a haber Sí, análisis de datos esos funcionales. no los he Entonces, visto. Creo que ya los análisis metí. de datos funcionales sería Ah, lo otro, que es también para modelos, son modelos, pero ahora los datos son funciones. Cada individuo tiene una función. mm, Y ahí también vamos a hacer estimación, pero va a ser muy chévere. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí lo que son métodos de regresión no paramétrica. Entonces, veremos lo que es, ¿cómo es que se llama estos métodos? Em, mm, métodos de regresión no paramétrica, análisis de datos funcionales, mejor dicho. Datos ok. funcionales. Datos funcionales. Entonces, por ejemplo, uno es la base de Hilbert. Datos funcionales.
está la base de, bueno, digamos, vamos a ver los espacios de Hilbert, ¿sí? Pero es que los Ujú. espacios de Hilbert son muchos. Vamos a ver lo que es la base de Fourier. De Fourier. Es, digamos, hacer una regresión, sí, es hacer una regresión en términos de senos y cosenos. Pero en Mm, general, la base de Fourier es un caso particular de los espacios de Hilbert. Hay más. Por ejemplo, está el espacio de Taylor, que ese es el que más uno conoce. El espacio de ujú, Taylor es un espacio de Hilbert y es la descomposición en polinomios, que es muy usado. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que acá en datos funcionales vamos a hacer? Vamos a hacer regresión, por ejemplo, de una función, pero aproximándolo a un enésimo grado de un polinomio de Taylor. O lo vamos a aproximar a un grado de una serie de Fourier. O en general, o lo que tú ahí leías, Hilbert Space, ¿no? En general a los espacios de Hilbert, que hay muchos. sí. Entonces, bueno, y ahora sí series de tiempo o más tema, porque es No, que hasta ahí hay tengo. muchos. Hasta ahí Y tengo, luego ahí sí bueno, sigue series de tiempo, ¿sí? ah, vamos a ver el programa. Pues igual el 14, el 13 ya se lo había enviado y el 14 se lo acabo de enviar. Se supone que el 13 lo empezamos esta semana y el 14 ya me imagino que será la próxima semana, Ah, o sea pero que ahí no sí han por empezado series de curiosidad. tiempo. No, no, todavía no hemos empezado Ok, así tan. no, bien, Es bien. Entonces que vamos por otro bien, lado, creo vamos. que después ya sigue el Arima y esos, El Sarima, el los Arma. Larima, exacto, perfecto. Eso es series Eso de sí, tiempo. no entiendo nada porque estaba haciendo el. No, tranquilo. Yo seguiría Ah, después ya, de ya, eso. ya. Las predicciones con el Arima y con eso. Ajá, esos ya son series de tiempo. Mm, Listo. Entonces, bueno, hay tema todavía por ver, un tema interesante. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Pero ya tenemos un camino. Ya no estamos tan perdidos. Es que a mí sí me hacía raro porque no han empezado series de tiempo. No lo han empezado en clase. Hasta ahorita lo van a empezar. mm, Pero sí, exactamente, sí, yo creo que ya claro, la otra semana empezamos. sí es claro el camino, ¿o no? Mm, sí, no, ahí está súper bien explicado. Ahí Listo. Lo primero de vamos bien. MCU, ya todo quedó claro. Si hay dudas, claro que sí, si algo, ves, vuelve a repasar lo de mínimos cuadrados, método de Wald, revisa cómo son las hipótesis de mínimos cuadrados ordinarios, el teorema de Gauss-Markov, la importancia. Y bueno, bien, Ujú. entonces, bueno, vamos a, Ah, vamos a comenzar con máximo verosimilitud para modelos predictivos. Entonces empecemos. A ver, Tron. es que el Entonces, otro son ArcGarch Models, sí. los modelos Garch, ok. Y eso sería lo que le sigue. Y después pronósticos de media condicional, pronóstico de volatilidad. Pero antes del parcial, es que es harto tema. Es hartico tema Sí. antes del parcial. Y después sigue en noviembre ya vemos modelos lineales generalizados, pero eso ya es Ah, después sí, sí, del, es bien bonito. después del parcial. Eso sí es una belleza. Eso de modelos, porque ahora, por ejemplo, tú vas a predecir. Acá estamos prediciendo solo variables continuas explicadas con variables continuas. Pero en modelos lineales generalizados tú puedes explicar variables, incluso acá puedes explicar variables continuas con respecto a variables discretas. Pero en modelos lineales generalizados puedes explicar Ah, variables discretas explicadas sí. por variables continuas. Ok, eso está como chévere. Eso es genial, eso es genialísimo. La familia exponencial es muy importante ahí, pero es que la familia exponencial es la crack, o sea, la estadística sin la familia exponencial F. Sería re, No, sería re sad. entiendo. Pues Bueno, yo no, o sea, no, o sea, el profesor creo que nos explicó, pero no con esa importancia que tenía muy la. importante. La familia ya vamos a verla.
O sea, se va a notar la importancia de la familia exponencial. Ya se está notando porque nos dice, bueno, si pertenece a la familia exponencial, la estadística asociada es suficiente y completa. Y por el teorema de Rao-Blackwell, entonces, si es insesgado, entonces es eficiente, o sea, alcanza la cota de Kramer-Rao sin necesidad de yo hallarla, solo usando el teorema de Rao-Blackwell. Entonces, es importantísima la Ah, familia ese es el exponencial. otro uso que tiene el teorema de Rao-Blackwell. Ya me Ajá. ubiqué. Eso. Bueno, máximo verosimilitud, ahora sí, ya buen repaso. Ahí hicimos buen repaso, seguir repasando, seguir estudiando. Máximo verosimilitud. Igual si hay dudas por como lo que hemos ido tan rápido, si hay dudas, pues me dices y los revisamos. Bien, entonces, la definición de la función de máximo verosimilitud es la siguiente, sea y sub 1 hasta y sub n muestra aleatoria, es decir, variables independientes e idénticamente distribuidas, de un Sí. modelo de probabilidad f de y, dado un parámetro teta o un vector de parámetros teta, no hay lío. Se define la función de verosimilitud o la función likelihood, teta dado y sub 1 hasta y sub n, como la productoria desde igual 1 hasta n de las funciones evaluada en cada y sub i dado teta. Entonces, es la productoria de las distribuciones. ¿Sí? Esa es la función de verosimilitud. Es En la importante saberla productoria de las recordar porque distribuciones. de las distribuciones. Es eso, ya, eso es Siempre importante es y la esa regla. vuelvo a recalcar. Siempre es eso, no más. Porque a Mm, veces como que se nos olvida qué es la función de verosimilitud. Entonces, es normal. Al principio es normal, pero se nos tiene que quedar grabado. Es la productoria de las funciones de densidad. ¿Listo? entiendo. En ese orden de Listo. ideas vamos a definir el estimador máximo verosímil. Entonces, definición, estimador máximo verosímil. Ujú. Máximo verosímil. Esto es un recorder sin embargo ahorita vamos a empezar a trabajar con modelos predictivos. O sea, ya no solo vamos a trabajar con los Y sub i, sino que vamos a empezar a trabajar con predictores, con X sub i 1, X sub i 2, con X que me explican allí. Entonces, este es un repasito que lo vamos a ir viendo. La estimación máximo verosímil se denota, o sea, el parámetro que yo quiero estimar, le coloco un gorrito y acá le coloco un subíndice máximo verosímil. Y es Ujú. simplemente el argumento que me maximiza sobre todo el espacio paramétrico la función de verosimilitud. O sea, L de teta dado y1 hasta Ah, y. Es el que me maximiza esta función. Entonces lo que vamos a buscar es dónde se alcanza el máximo de la función de verosimilitud o simplemente de la productoria de las de densidad. ¿Listo? listo, entiendo. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la definición de la función log verosímil. Entonces, la función log verosímil, entonces definición, función log verosímil, log verosímil. Entonces, la función log verosímil, ¿qué es? Es el logaritmo de la función de verosimilitud. Muchas veces, si por ejemplo, si pertenece a la familia exponencial, entonces, la función log verosímil se denota con L minúscula de teta dado y. Digamos, este y1 hasta yn, vamos a denotarlo con y cola, y es simplemente el logaritmo natural de la función de verosimilitud de teta dado y. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy útil. La familia exponencial. Ejemplo, resulta que si f pertenece a la familia exponencial, digamos, entonces la verosimilitud es igual a la exponencial de un estadístico que depende de y por una función parametral, o sea, una función del parámetro, más s de y más c de teta. Entonces la Ujú. función log verosímil, que depende de teta dado y, es quitarle el exponencial, o sea, será t de y por tau de teta más s de y más c de teta.
Y eso nos va a traer propiedades muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de, de la función, de esta función con respecto a teta? La derivada de Ah, L con sí. respecto a teta. En este caso, ¿cuál sería? Esto es una Eh, constante. la, la derivada sería pues la derivada de, uy, ese no sé cuál es Tao o esa. Tau, si bien, la derivada de tau con respecto a teta, La más derivada de c' Tao de teta. más cero más la derivada de C con respecto a T. Perfecto. Bien. Pero resulta, pasa Mm, y acontece que la derivada de L con respecto a teta, nosotros vamos a demostrar que esto va a valer cero, ¿sí? Entonces, ¿qué mm, demostramos ahí? Que T de Y por tau prima de teta más C, bueno, es igual a menos C prima de teta. ¿Listo? ok, sí. Ahora vamos a sacarle la esperanza a este señor. Ujú. La esperanza. Entonces nos queda que la esperanza de T de Y, saco el tau porque eso no, no es variable, sino es constante. Entonces saco el tau, tau prima de teta, y nos queda que la esperanza de T de Y es igual a menos la esperanza de C prima, bueno, iguales son constantes, entonces la constante, la esperanza de una constante es la constante, será menos C prima de teta sobre T de Y, perdón, tau de teta, sobre tau Ah, prima de teta. O sea, es estas dos derivadas. Entonces, si tú tienes la familia exponencial, ya puedes sacar la esperanza de T de Y. ¿Qué pasa? Esto casi siempre va a dar un escalar, de hecho va a dar un escalar por teta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a insesgar este estadístico pasando el alfa a dividir, el escalar que te dé con respecto a esto. ujú. Y la Mm, varianza, lo mismo. Entonces, la varianza nos va a dar que es, eh, en, en ese orden de ideas, nosotros vamos a hallar la varianza. Eso sí lo vamos a demostrar un poquito más adelante cuando vayamos en modelos lineales generalizados. Y vamos a demostrar súper sencillo la información de Fisher. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza de T de Y simplemente es la segunda derivada de L de teta dado Y sobre d teta cuadrado, o sea, menos la información de Fisher. o sea, lo derivamos igual en el mismo estado, o sea, cuando para sacar la varianza se la sacamos sobre cuando se iguala a cero o en qué parte. Sí, con la segunda derivada de este. Con la primera derivada, la esperanza. Con la segunda derivada, la varianza. Es que Mm, la familia exponencial tiene unas propiedades geniales. Eso lo vamos a ah, rescatar ok, cuando vayamos en modelos lineales generalizados. Por ahora, listo. simplemente quería darte la importancia de la función log verosímil. ¿Listo? La importancia de la función log verosímil es todo esto. O sea, es importantísima, ¿vale? Ah, ok. Sí, es importante. De hecho, nosotros la vez pasada demostramos que el estimador máximo verosímil digamos, bueno, en general, bueno, esto lo tenemos, esto lo tenemos. El estimador máximo verosímil distribuye normal con media teta y varianza la información de Fisher a la -1 de teta. Eso lo tenemos por el método de Wahl, ¿no? Es el extremador, el teta gorrito ML, ¿qué es lo que significa? El estimador máximo verosímil. Ah, Ah, bueno, pero no nosotros es, lo no es estamos una V. denotando con MV. Sí, sí. Maximum likelihood. También se Ah, puede ok. en También. inglés. Sí. Listo. Y donde recordar que la información de Fisher de teta es menos la esperanza de la segunda derivada de la distribución no sino de la función log verosímil de teta dado y con respecto a de teta y a de teta prima. ¿Qué es eso de teta y de teta prima? Que yo, por ejemplo, si yo tengo que esto es un vector, entonces voy a derivar como si fuera un vector y esa segunda derivada una matriz que se llama la matriz hessiana, ¿no? Nosotros la vez pasada hacíamos el ejemplo del normal. ¿Si te acuerdas de Sí. esa parte? De Eso. la, con la normal que era doble derivada, que era con Que matrices. era doble derivada y que llegábamos a la matriz y llegábamos.
efectivamente lo que nosotros teníamos en el parcial, que en el parcial te ha salido eso. Mm, sí, sí, más o menos esa parte la recuerdo, ¿no? No la hice mucho le apliqué mucha práctica. Y ahí es de la derivada de L, de teta, coma teta, ¿es así? Sí, bueno, esto es Ah, un listo. producto matricial, esperar cómo lo anotamos. Esto es, lo derivo acá y acá lo derivo y lo transpongo y lo multiplico por este transpuesto. Bueno, sí tienes razón, acá cometí un error. Esto es Y. Mm, Y acá lo transpongo y lo multiplico. Esas son las dos formas de colocar la información de Fisher. entiendo, Lo que listo. ahora es matricialmente. Nosotros esto ya lo habíamos recordado escalarmente, o sea, pero ahora estamos es matricialmente. Ok, entiendo, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Em, tenemos lo que nosotros veíamos la vez pasada, y es que bajo el teorema de Gauss-Markov nosotros tenemos que el beta mínimo cuadrado ordinario es igual al beta máximo verosímil. Eso lo teníamos. ¿Qué más nos Ok. dice acá? Eh, Nos dice acá que, por ejemplo, bueno, de hecho, estas diapositivas se parecen mucho, mucho a lo que ya vimos. Sin embargo, es otro método de hacer exactamente lo mismo. Si quieres, Sí. lo hacemos, pero es otro método de hacer lo mismo. Vamos a llegar a que, por ejemplo, beta gorrito máximo verosímil es igual a x transpuesto x a la menos uno por x transpuesto y. Vamos a llegar que el estimador por máximo verosimilitud es igual al e transpuesto e sobre n, donde e es el vector de errores. ¿Qué más vamos a llegar? Vamos a llegar a que la segunda derivada de la función log verosímil con respecto a beta es igual a x transpuesto x sobre sigma cuadrado negativo. Eso implica que la información de Fisher a la menos uno es igual a sigma cuadrado x transpuesto Ujú. x a la menos uno, que era lo que nosotros habíamos ya hallado por el método de mínimos cuadrados. Ok. ¿Qué más hay acá? Pues sí, ¿Y básicamente ese, uno o ya sea, este tenía método, todo. cómo se llama? ¿El método de Walt? No. El método igual lo que me permite hacer es inferencia, o sea, me dice la distribución de este, me dice que Mm, un estimador distribuye normal y la varianza es la información de Fisher, y yo puedo hacer ahí una generalización y es hipótesis de este tipo. Teta máximo verosímil, perdón, restricción por teta es igual a R, hipótesis alterna, restricción por teta diferente de R. Ese es el método igual. Me permite hacer la cantidad de hipótesis que yo quiera de este tipo. Por ejemplo, igualdad de mm, media, eh, etcétera. Eso es lo que nos listo. dice la primera parte. No sé si quieres que profundicemos en esa parte. Pues lo podríamos revisar con las diapositivas para... Claro. Vale, hagamos ¿cómo se dice eso? Un barrido acá rápidamente. Acá tengo un barrido rápidamente. Ese primer paso. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que lo que uno quiere es un blue, ¿cierto? Un best lineal uniformly estimator. Un mejor estimador lineal insesgado. ¿Qué es Listo. un mejor estimador lineal insesgado? Que sea insesgado, o sea, que ya lo teníamos con mínimos cuadrados ordinarios, que sea mejor, o Ujú, sea, que la varianza sea mínima. ¿Listo? Entonces, bueno, ujú, acá nos dice que nosotros ahora vamos a tener yes y tenemos valores teta. La función de verosimilitud es la productoria de las funciones de densidad, que es muy importante. ujú, Y la función del log verosímil incluso es más importante, porque es la que me va a permitir y que esos teoremas los vamos a demostrar. Esto acá también lo dice así como así, pero eso tiene una teoría y en la teoría se va a ver ese en modelos lineales generalizados. Allá sí podemos ver todas esas demostraciones porque ya tenemos la familiarización de los modelos lineales. Entonces lo podemos generalizar. Pero por ahora toca hacerle el trabajo a los modelos lineales. ok. La función de score, que es la derivada
de la O sea, función es de el estándar máximo verosímil y es el argumento que del maximiza. argumento máximo de la función de log-verosimilitud o también el argumento máximo de la Ah, verosimilitud. Tienen el mismo comportamiento. La log-verosimilitud a la verosimilitud tienen el mismo comportamiento de monotonía. O sea, ok. ¿qué quiere decir? Yo tengo acá el logaritmo y yo tengo acá la identidad. Si tú ves, si digamos yo restringo, porque ahorita vamos a ver unos mínimos cuadrados restringidos, unos máximo de verosimilitud restringida, pero si yo restringo, el máximo se alcanza acá. Pero si tú ves, el Ujú, máximo también se alcanza acá. O sea, el parámetro del dominio, digamos el dominio nuestro es el espacio parametral. El parámetro del dominio es el sí. mismo, del máximo. O sea, la log verosimilitud como la verosimilitud alcanzan el máximo en el mismo argumento. Entonces puede ser acá la log verosimilitud o la verosimilitud. ¿Cuál se usa más? La log verosimilitud. Ok, La listo. función score me ayuda a hallar la esperanza, eso ya lo demostramos. El Ujú, hessiano nos ayuda a hallar la varianza, eso ya hicimos un ejemplo la vez pasada, chévere. ujú. Acá está el ejemplo normal también, entonces, por ejemplo, el estimador Creo de, que como que se fue la presentación. ¿O será el internet? no sé, ¿Quién ¿ahí me sabe? ves? Ay, no, sí se fue, qué raro. Sí, como que se fue la Listo, presentación. ahí se ve, ¿sí? No, ay, hijo de madre, será el internet, me asusté. Voy a apagar la cámara a ver si eso ayuda. Eh, pero no, este video tiene problemas con algo. Creo que es mi internet. Ahí ya se ve o nada. A ver, estaba cargando. Ay, no, Google automáticamente me pausa la presentación del video. Pero si sigue derecho, o sea, yo la muevo y si se mueve o no. No, o sea, no me la muestra porque me dice este video Ah, está en listo. pausa por problemas de No, redes. vale, no hay problema. Voy a compartir otra vez esto. Acá, que creo que ya. Ahí sí se ve el tablerito, por ejemplo, que ese Sí, sí ahí lo. sí se ve ese. Listo, entonces vamos a Creo hacer que lo la siguiente. cosa es. Vamos a hacer esto. A ver. Hay Ah, que ok. ver. La presentación, sí. ¿Se ve muy chiquita o ahí se No, ahí alcanza a está mover? bien. No está apenas. Bueno, entonces, em, entonces, este es la parte de normalidad asintótica que se usa para el método de igual, ¿no? Ujú, Esta es la base del método igual, porque nos dice que teta máximo verosímil distribuye normal teta y la información de Fisher. Donde la ujú. información de Fisher es esto. ¿Esto se puede mostrar? Claro que se puede mostrar. Sin embargo, en modelos lineales generalizados lo vamos a demostrar a completo. O sea, Ok. completico, completico, ¿vale? Ahí está el logotipo de Eh, Kramer-Rao. la cota de Kramer-Rao. Entonces, nosotros tenemos que la cota de Kramer-Rao es simplemente el inverso de la información de Fisher. Y bueno, acá nos dicen no confundir con Gauss-Markov. Sin embargo, o sea, el método llega a ser equivalente. Puede que no es el mismo, ¿no? Kramer-Rao es un método y Gauss-Markov es otro método. Sin embargo, es equivalente cuando estamos trabajando bajo normalidad. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Ajá, ok. Eso lo detallamos la vez pasada. ¿Qué más hay? Este se llama el método de la invarianza, es importante, que si teta gorrito es el estimador máximo verosímil de teta, entonces g de teta, y si g de teta es una función continua, entonces g de teta Ujú, gorrito es el estimador máximo verosímil de g de teta. O sea, esto ok. es un estimador máximo verosímil de g de teta. Ok. Pero eso O sea, sí, la invarianza, si teta es un estimador de máximo de teta, una escribámoslo de función. esta manera, Entonces, mejor. El es por estimado, sí. Ajá, sí. de esta manera queda mejor. G de teta máximo verosímil es igual a G
de teta, máximo verosímil. Eso. Entonces, el Ok. estimador de una función de un parámetro es la función del estimador del parámetro bajo máximo verosimilitud, siempre y cuando G sea continua. Es importante la continuidad y la demostración es bien sencilla, porque el argumento max ahora va a ir en G de teta. Y digamos, G del espacio de todo teta son todos los G de tetas. Entonces, por eso va a tomar el G de teta. Ese es el método de la invarianza. Es importante, sin embargo, casi nunca se usa porque se usa implícitamente en los ejercicios, se usa. Y hasta ahí. Ese era el Mm, repasito que ahorita veíamos. Clarito hasta ahí, ¿cierto? Era sí, como un está repaso. súper claro. Súper claro, listo. Sí, Entonces sí, sí. vamos para el ejemplo. Voy a compartir acá y vamos para el ejemplo. Ok. Entonces, esa diapositiva fue como un resumen de lo que ya habíamos Un visto. resumen de lo que necesitamos ahorita. Ajá. Un resumen de lo Ah, que necesitamos ahorita. Pero bueno, fue bueno el repasito. Nos ayuda. Nos ayuda, nos ayuda. ¿Sí? O todo era sí, claro. clarito. O si nos Ahí ayuda un está. poquito. Ahí vamos Si bien. ayuda un poco. El repasito ayuda un poquito. Bueno, vamos a ver Mm, un ejemplo de máximo verosimilitud, pero ya para modelos. Vamos a ver el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Listo? Regresión lineal múltiple. Entonces, sea y, y sub i, o en general, los modelos lineales. Y sub i igual a x sub i transpuesto beta más el error sub i. Entonces, vamos a considerar la función de verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud, eh, ujú. L de beta, dado y, es igual a la productoria desde igual 1 hasta n de la función de densidad evaluada en y sub i, dado quién, dado beta y dado sigma cuadrado. Entonces, esto es igual a la productoria desde igual 1 hasta n de 1 sobre raíz de 2 pi sigma exponencial de menos un medio acá por sigma cuadrado y acá lo multiplicamos por y sub i menos la esperanza, pero la esperanza es x sub i transpuesto beta, donde x sub i son los regresores y acá, listo. Bueno, sacamos raíz de 2 pi sigma, entonces nos quedaría 2 pi sigma cuadrado a la n medios, coloquémoslo de esta manera. La raíz se puede colocar como 1 sobre 2. Sí. Y este productor ya entra acá como sumatorio. Entonces nos quedaría exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Sumatoria desde igual 1 hasta n. De los y sub i menos x sub i transpuesto beta. Y todo al cuadrado. Bueno, sacamos el logaritmo que dependa de beta. Entonces el logaritmo. El logaritmo de este nos quedaría menos n medios. Logaritmo natural de 2 pi sigma cuadrado. ¿Por qué menos? Porque está 1 sobre. Y acá el exponencial se quedaría menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, sumatoria es de igual 1 hasta n, de los y sub i menos x sub i transpuesto beta al cuadrado. Listo. O sea, Entonces, ya es la log verosimilitud, ya le esta metemos ya el es la, exacto, esta ya es la log verosimilitud. ujú. Entonces, esta es la log verosimilitud. Entonces, lo que nosotros tenemos es que acá podemos estimar tanto mu como sigma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos escribir esto de esta manera. Menos n medios logaritmo natural de 2 pi sigma cuadrado menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Sí. Y esta es la suma cuadrada de los errores. ¿Sí o no? Ah, ok, sí, la suma cuadrada de los errores. O sea, ese es E transpuesto E. Ah, ok, eso ya es para pasarlo a forma matricial. Matricial, exacto. Entonces acá ya Ok. tenemos menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. ¿Y quién es el error? El error es
el vector y menos x transpuesto beta. Esto lo transpongo y entonces acá sería... De hecho, con la suma de cuadrados del error, nosotros la vez pasada llegamos a esto. Y transpuesto por la idéntica menos la matriz de proyección por y. Llegamos a esa expresión tan buena. Ajá. Exacto. Ok. Entonces, si nosotros derivamos con respecto a beta. Espera a ver. Porque es que toca tenerlo en términos de beta, listo. Ya. Entonces, veámoslo de esta manera. Y menos x transpuesto beta. Todo esto transpuesto y menos x transpuesto beta, que es el vector de errores transpuesto por el vector. Entonces tenemos menos n medios, logaritmo natural de 2pi sigma cuadrado, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Y acá tenemos, si operamos eso, nos queda y por y. Entonces sería y transpuesto y menos 2 veces x transpuesto y más 2 veces x transpuesto x beta. Entonces, si nosotros derivamos la log verosímil con respecto a beta, lo único que nos sobreviviría sería este segundo término. Y nos quedaría menos 2 sigma cuadrado x transpuesto x. Ah, bueno, este 2 se cancela con este de acá y este sigma cuadrado nos queda es abajo. Eso nos quedaría la derivada con respecto a beta. Y eso la idea es que sea cero. Y la otra sería la derivada con respecto a sigma cuadrado, que es la que es un poquito más útil. Porque acá nosotros tendríamos la derivada con respecto a sigma cuadrado es igual a... ay, espere tantico. Si yo derivo esto con respecto a beta, Ujú. a ver, acá nos queda 2x beta, 2x, sí, 2x, 2, a ver, cuadraría 2, a ver, y transpuesto y menos 2 veces este señor por y, o sea, menos 2 x transpuesto beta y transpuesto, sí, y transpuesto, y esto acá por 2 más x transpuesto x por beta, acá beta transpuesto. Entonces, derivémoslo. Con y no hay lío, acá sí hay problema, entonces nos quedaría 1 sobre sigma cuadrado y transpuesto x transpuesto. Y acá como es una forma cuadrática nos quedaría más 2 veces la forma cuadrática, pero se cancela con este 2. Uy, Entonces nos esa parte de quedaría, arriba no entendí cómo pasó de los que estaban elevados, o sea, los que se estaban multiplicando entre paréntesis, ahí a la larga, sí. listo, veamos ese paso que está como desorganizado ahí. Espera, yo lo copio más chiquito porque aquí me atortolé. A ver, menos n medios logaritmo natural de 2pi sigma cuadrado menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Entonces, y transpuesto por y nos quedaría y transpuesto y. Menos 2 veces y transpuesto x transpuesto beta Ujú. más este transpuesto por esto. Entonces sería beta transpuesto x por beta. Listo. Ahora, Ajá. entonces, este es L. Ahora derivamos L con respecto a beta. Esto no depende de beta, este primero no depende de beta, este segundo ya depende de beta solo una vez, entonces queda lo constante, o sea, lo de acá. O sea, 2y transpuesto x transpuesto. Y acá es una forma cuadrática, entonces queda dos veces la forma lineal. Este 2 se cancela con este 2 y queda sobre sigma cuadrado. Más, lo mismo, este 2 se cancela con el 2 que queda acá de la forma cuadrática. Y entonces nos quedaría x transpuesto x beta sobre sigma cuadrado igual a cero. De Y hecho, en acá la parte de la esquina es beta traspuesto x beta, ¿sí? es beta, ajá. Ah, Sí, por lo que acá quedaría
X beta pero transpuesto, entonces por eso queda de esa manera acá. Ok, listo, ya. De hecho, este es así. Listo. Entonces, igualamos a cero, pasamos sigma cuadrado al otro lado y nos quedaría y transpuesto x transpuesto. Acá debe haber un menos. Este menos por este menos da más. Y este más por este menos da menos. Listo, ahora sí. Menos x transpuesto por x beta igual a cero. Entonces, beta. Entonces, pasamos esto a sumar. Nos quedaría x transpuesto x beta es igual a... Este también lo podemos ver como x transpuesto y. Es el mismo. Se lo podemos ver de esa manera. Mm, Sí, solo que, pues digamos acá lo tenemos invertido por lo que tenemos transpuesto. Pero si lo ponemos normal nos quedaría de esa manera. Y estas se llaman las ecuaciones normales. ya, o sea, lo paso de la izquierda a la derecha. Exacto. ¿Sí fue así? Sí, exacto. Queremos estimar beta, entonces pasamos a invertir esta matriz. Entonces nos quedaría Pero, x pero cuando transpuesto, lo pasa de la izquierda a la derecha, o sea, que X traspuesto y Y traspuesto, no, eso no. quedaría y porque acá está... Ah, espere a ver. Es que acá es... A ver, es que acá es x. Acá es beta por x transpuesto x beta, sí. Entonces acá nos quedaría el de la forma lineal. Incluso acá nosotros podemos colocarlo como beta transpuesto xy para que nos quede acá xy. Y si nos queda ahí xy, ya nos queda mejor porque nos quedaría xy al otro lado. Sí, ahí le metí un transpuesto y de pronto confunde, pero ya. Este es un x. XY. Mm, Si o sea, tiene sentido que sea XY o X transpuesto Y. Espera a ver. a XY o ver. X transpuesto Y. No, si tiene sentido X transpuesto Y. Sí. ¿Por qué tiene sentido? Por dimensiones. X es n por P y Y es n por 1. Entonces tiene que este ser transpuesto porque el transpuesto ya es P por n y puede ser conformable con n por 1. Ujú. Entonces por eso sí es transpuesto. X transpuesto Y. Ok, X Paso acá traspuesto. X transpuesto Y nos quedaría ahora sí. Beta gorro máximo verosímil es X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto Y, el mismo estimador mínimo cuadrático. Ujú. ¿Sí? El mismo. X traspuesto Y. Exacto. Ajá, y ahí lo separa. Y X traspuesto Y, X traspuesto Y, el beta sí se quedan ahí. Y el otro queda X traspuesto Y. Ahora sí. Ok, esa es una ecuación normal. Esta de arriba, estas de arriba sin pasar a la inversa se llaman ecuaciones normales. Ya lo de abajo sí se llama la estimación máximo verosímil de teta, que coincide con la estimación mínimo cuadrática de teta. ¿Y por qué se llaman ecuaciones normales? Ecuación normal. No, eso sí no lo sabría decir. Ahí me corchaste. Así se conocen como ecuaciones normales, pero sí me gustaría saber porque si lo supiera lo diría. Pero no, no lo sé. Y está, y creí que algún momento lo supe, pero no me acuerdo en este momento. Sí, Ujú. normales. Y eso es que estas sesiones yo ya las he dado y yo me acuerdo que en un tiempo las sabía. Ecuaciones normales, ya que y ya daba toda la explicación, pero en este momento no me acuerdo. No me acuerdo. Me tocaría otra vez buscar por qué se llaman ecuaciones normales. Listo, no hay problema. Pero de las ecuaciones normales, este coso se pasa a la inversa y ya tendríamos el estimador máximo verosímil, que es igual al mínimo cuadrático ordinario. Es el mismo. O sea, pasarlo a la inversa es dividir como Es una normal, una ecuación normal. Sí, exacto. Solo que ahí se respeta el orden por lo que las matrices no son conmutativas. Mm, Sí, todo clarito. Hasta el momento hay dudas. Igual, como te dije, vamos a seguir
repasando porque estos otros métodos son así. Lo de la vez pasada, acá lo repasamos también, nos tocó repasarlo porque es evidenciar que máximo verosimilitud y mínimos cuadrados ordinarios nos llevan a lo mismo. Siempre nos llevan a lo mismo cuando la función pertenece a la familia exponencial. Eso implica que el estimador mínimo cuadrado ordinario es igual al estimador máximo verosímil. Pregunta, ¿cuál es más fácil? ¿Mínimo cuadrado ordinario o máximo verosímil? Viendo Pues, estos dos métodos. Hoy hicimos el máximo verosímil, pero ¿cuál era el más fácil? o sea, el que me acuerdo del máximo verosímil, el mínimo cuadrado ordinario no lo tengo Pues ese era, presente. fue el más sencillo, el que hicimos la vez pasada, que dijimos, bueno, em, ¿cómo es que era? Vamos a tener la matriz de proyección por Y, Ah, creo que ya dejó de entonces tenemos presentar la tableta. X transpuesto, la dejé presentar, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, listo. Que bajo la familia exponencial, la estimación mínimo cuadrado ordinaria es la misma estimación máximo verosímil, ¿vale? Mm, Y ese está, entonces nosotros acá tenemos x transpuesto x a la menos uno x transpuesto y. Entonces nosotros teníamos que este sería y estimado. Y nosotros a y estimado lo queremos ver como un x beta gordo. ¿Es con las Entonces beta proyecciones gordo, ortogonales? No. exacto. Entonces beta gordo es este. Y Sí, beta este gorro es ese. es el mismo que nosotros hallamos por máximo verosímil, sino que fue más complicado. Pero bueno, llegamos a... Ah, o sea, por las proyecciones ortogonales es más fácil hacerlo. Exacto. Proyecciones ortogonales es el mismo método de mínimos cuadrados, ¿vale? Ok. Porque yo minimizo el error. O sea, proyecciones ortogonales, nosotros tenemos acá Y, Sí, por este buscar la sería que se proyecta. Y estimado, y es el que me minimiza este vector. Por eso se llama el de mínimos cuadrados ordinarios. Mm, ah, ok. ¿Tú vas hasta ahí o todo clarito? No, estoy bien. Sí, claro. Bueno, entonces, Está súper lo claro. que ahorita vamos a ver, ay, ¿qué pasó? Se traslapó esta. Ah, ok, ahora sí veo el computador. ¿Aló? Aló. Sí, Uy, se listo, escucha ahora sí. con eco, pero ya lo escucho. Listo. Sí, es que tocó acá porque se me descargó la tablet, ahorita está prendiendo, mientras prende, vamos a seguir avanzando acá. Mm, Entonces, nosotros teníamos que la verosimilitud es el argumento que me maximiza la función de verosimilitud. Ahora resulta que, por ejemplo, yo tengo todo el espacio parametral y lo que vamos a hacer es colocarle una restricción. Entonces podemos usar máximo verosimilitud restringida. Vamos de hecho a definir ese método. Definición. A ver si volvemos a la caligrafía acá que es más difícil. Máximo verosimilitud restringida. ok, Bien, entonces, ¿qué es la máxima verosimilitud restringida? Entonces, sea, sea y sub 1, y sub 2, así hasta y sub n,
Em, yo seguí grabando, sí, ahí está grabando todo Sí, normal. ahí sigue durando. Normal. Esto sigue un modelo de distribución f de y, evaluado en y de parámetro teta. Em, se define, bueno, se define una restricción para teta. En sí, teta, cuando uno habla de esto, es que teta es un vector. Por ejemplo, en modelos es beta 0, beta 1, beta 2. En ese caso sí tiene sentido hablar Como de un vector. máximo verosimilitud restringida. Lo que nosotros vamos a tener es que ahora la función de verosimilitud restringida, L sub R de teta dado Y, es igual a la función de verosimilitud, L de teta dado Y. Recordemos cómo hacíamos cuando teníamos restricciones. Le colocamos un multiplicador. Entonces, vamos a considerar de una vez la función de log verosimilitud. De una vez. La función de log verosimilitud restringida, que esa es la que nos va a dar más pie. Entonces, tenemos la función de log verosimilitud normal, pero ahora le sumamos un, un, un lambda por la restricción por teta menos r, que es la restricción y a lo que se iguala la restricción. Y ahora lo mismo, se hace tal cual el método de los multiplicadores. ¿Listo? O sea, para meterle la restricción le suman ese lambda, ¿cierto? Ajá, le sumamos Está, esto. está claro. Y la pregunta es, o sea, el teta sigue siendo un vector, ¿cierto? Sí, sigue siendo un vector. Vamos a ver un ejemplito. Un Ujú. ejemplito. Un ejemplo. Resulta que nos interesa estimar, se tiene que y sub 1 hasta y sub n vienen de una distribución Bernoulli de parámetro P. Recordar que Bernoulli es un éxito o fracaso. Es un éxito o fracaso y listo. Bajo la restricción de que P es mayor que 0,5, por ejemplo. Bueno, perdone. Toca, ¿cómo es que es la cosa? Toca, toca con varios parámetros. Porque el multiplicador de Lagrange no tiene sentido ahí, ¿o sí? No tiene sentido, toca ponerle acá. Y sub i viene de una binomial NP, y ahí sí le colocamos la restricción con N y con P. O sea, con una sola variable no se puede hacer No se uno. puede restringir, porque si digamos, si tú dices, bueno, el parámetro, pero el parámetro lo igualas, entonces ya tiene que ser ese igual a eso. Entonces no Mm, tiene sentido restringirlo. sí. Mientras que, por ejemplo, binomial de parámetro NP ya hay dos parámetros. Entonces, binomial de parámetro n, p. Y p es, a ver, p es mayor que n sobre, que n sobre n más 1. Sería una restricción válida. Vectorialmente, yo no sé si eso sería una restricción válida. Pero a veces tenemos restricciones. Por ejemplo, en en la regresión es más sencillo. Si, por ejemplo, una variable depende de otra, veamos un ejemplo de la vida real, porque a veces ver ejemplos pedagógicos es duro. Veamos un ejemplo de la vida real y es más sencillo. Mira, por ejemplo, yo tengo una regresión. En la producción depende de la cantidad de beta cero, que es un intercepto. Ese intercepto muchas veces no me interesa porque no, es la media lo que quita la tendencia, entonces muchas veces más beta uno, el número de trabajadores más beta 2, la demanda, digamos. Pero es que la demanda me hace incrementar o disminuir el número de trabajadores. Entonces coloco esa restricción de que
el número de trabajadores tiene que ser mayor o igual a 1000 por la demanda. Digamos que cada trabajador hace 1000 veces lo que se pide. O Entonces, sea, eso también aplica para la binomial, ¿cierto? para la... O ya sería otra instrucción. En este caso es un modelo lineal, un modelo normal, que es Ah, ok. O sea, es los otro errores. ejemplo, ¿sí? Sí, ese es otro ejemplo diferente, es un ejemplo muy práctico. De Ah, que, ok. por ejemplo, el número de... bueno, al revés. Al revés, al revés. Al revés. 1000 por el número de trabajadores. 1000 por el número de trabajadores tiene que superar la demanda. Si me piden, por ejemplo, cada trabajador, por ejemplo, yo sé que hace 1000 o más ¿de qué? De producido. Entonces yo tengo esa restricción de que la demanda, por 1000 objetos en la demanda, necesito un trabajador. Entonces debo tener, a ver, ¿cómo sería? Tengo X sub 2 trabajadores y cada persona Ah, me hace 1000 cosas. Y acá tengo la demanda. La demanda tiene que ser menor o mayor. mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Mayor o igual o menor o igual. Menor o igual tiene más sentido, ¿cierto? Porque tengo que tener más trabajadores que me hallo. O sea, entre más trabajadores tenga, mejor. Pero la idea Es, es que como esto me optimiza, ¿cierto? La o sea, regresión me la idea ahí optimiza el es error. bajar el, es que El no, número de trabajadores. El sí, número de sí, sí, trabajadores. bajar el número de trabajadores, imagina, para que no le cueste a uno tanto todo. Pero igual tiene que superar la demanda, porque me tiene que satisfacer la demanda. O sea, tiene que llegar al punto en el que es igual a la demanda máxima, pero no puede sobrepasar la demanda. Exacto. Siendo, Yo puedo tener más trabajadores, sí, pero la idea es que sea la mínima cantidad tal que me supere la demanda, porque tiene que eso, que hacerlo de cubrir la toda la demanda. demanda. Eso. Entonces, por Ah, ejemplo, acá, pero eso se hace en términos de los parámetros. Entonces, uno se ayuda con X, pero en sí es beta uno es menor o igual a 1000 veces beta 2. Entonces ya uno tiene una restricción, ¿sí? ajá. Y ahí uno hace todo el cálculo vectorial o cálculo multivariado de eso. Entonces ahí uno hace Uy, no entendí cómo pasó de X1 a beta uno y beta 2. por lo que son las tasas de crecimiento. Entonces, a medida que crece Mm, uno, en X1, a medida que crece 2 en X2. ok, listo ya, listo. Esta es la restricción. Entonces, se quiere estimar el modelo en máximo verosimilitud bajo esta restricción. Entonces, ¿uno qué hace? Uno halla la verosimilitud restringida, beta cero, beta uno, beta 2. Entonces, acá es la verosimilitud normal de beta cero, beta uno, beta 2 sumada con un multiplicadorcito que a beta uno le quita 1000 por beta 2. ¿Y qué hago Ah, acá? ah, Acá estimo. Acá como ya tengo una variable más que es ese multiplicadorcito, estimo. Beta cero, esto sí se hace computacionalmente. ¿Se usa qué mm, métodos? Se usa el método de Newton-Raphson, que es el más usado, que lo vamos a usar para modelos lineales generalizados. Método de Newton. Método de crecimiento del gradiente también se usa mucho. Ese no sé si lo viste en inteligencia artificial. yo me acuerdo que era como un optimizador llamado Adam, pero, Exacto, el de crecimiento del gradiente. Sí, Adam usa el de crecimiento del gradiente. pero Para, ese para era como el estándar. O sea, no profundizaban en los métodos. Era como el que siempre se utilizaba. hay varias, método de Newton-Raphson, de crecimiento del gradiente, hay más. Pero Mm, digamos, el que más vamos a usar es método de Newton-Raphson porque para modelos se usa muchísimo. El de crecimiento del gradiente se usa mucho para inteligencia artificial y redes neuronales. Se usa demasiado para ah, ese campo. Pero para esto de modelos lineales, el método de Newton-Raphson es perfecto, incluso para modelos lineales generalizados. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Bien.
Sigamos. Por ejemplo, hay un ejemplo acá que nos dice de máximo de verosimilitud restringida. Un ejemplo bien chévere, no lo había anotado. Es el ejemplo que iba a dar, pero no sabe que está en las diapositivas. Si está en las diapositivas, entonces es más fácil. Ah, Lo entendiendo acá. Mire. Dice y sub 1 hasta y sub n es una distribución binomial de parámetro np. Es decir, la función de densidad de probabilidad o f de y es igual a n combinado y, p a la y, por 1 menos p a la n menos y. Entonces, nosotros tenemos que las restricciones son las siguientes. Que P más Q, perdóneme, es con P y Q grados de libertad, con P y Q parámetros. ajá, Entonces acá ok. tenemos P y acá tenemos Q. O sea, yo sé que es más fácil con 1 menos P y todo, pero el ejercicio es pedagógico, hagámoslo y lo entendemos y verás que es bien chévere. Entonces, Mm, ok. eso es un ejercicio completamente pedagógico en la vida real. No vas a, en la vida real tú vas a tener cosas de este estilo, de esto, ¿sí? Pero este ejercicio es el que siempre colocan en máximo de verosimilitud restringida. Hagamos. Ese ejemplo es muy pedagógico, es bien bonito. Es inútil, sí. ¿Por qué es inútil? Porque tú la binomial la tienes con P. Entonces, acá, o sea, inútil en la vida real, ¿no? Porque en la cosa pedagógica, bueno, ahí ya se entiende que es con varios parámetros, se entiende cómo se maximiza, se hace un ejercicio de multiplicadores de Lagrange. En términos pedagógicos es un ejercicio buenísimo, pero en términos prácticos lo que a ti se te va a presentar en la vida real son cosas de este tipo. Modelos que tienen restricciones naturales. Bueno, es que la demanda tiene que ser superada por la mano de obra, ¿sí? Esas cosas son las que van a salir en la vida real. Mm, Y vas a tener que usar es métodos numéricos. Acá vamos a hacer un calculito, pero en estos casos ya más densos tú vas a... Pero bueno, el R, por ejemplo, tú le colocas NM y listo. O GLM y listo. Eso te bota todo a método de Newton-Raphson. ujú. Sin embargo, hagamos el ejercicio pedagógico porque el profesor va a colocar, sí va a colocar en el parcial cosas que son muy teóricas y que puede que para ti sean inútiles porque tú necesitas la parte práctica, pero toca pasar la materia. Sí, eso sí, toca. Entonces, bueno, tenemos f de y, n combinado y, p a la y, q a la n menos y, supongamos que la binomial es bivariada, o sea, tiene un parámetro p y un parámetro q, donde el parámetro p es la probabilidad de éxito y la probabilidad q es la de fracaso. Como son complementarias, p es igual a, q es igual a 1 menos p. Por eso nosotros la binomial la damos solo con un parámetro, P. Ok. Entonces, ¿qué restricción tenemos? Que P más Q, como son complementarias, tienen que dar 1. Es decir, la restricción igualada a 0 sería P más Q menos 1. Lo cual, la verosimilitud restringida, ¿cierto? Mm, Sería igual a la productoria de los n combinados y ok. por P a la sumatoria de los y por Q a la sumatoria de los n menos y, o sea, Yes, ok. sería n cuadrado. Ah, no. No, porque acá dejémoslo de parámetro m. Yo siempre he tenido como conflicto con eso. M. Porque el n es el tamaño de la muestra y el m sí es el parámetro de la binomial. Ok, listo, entonces M. Incluso estos son Bernoullis. Estos son Bernoullis. Dejémoslo como Bernoullis. O sea, éxitos o fracasos. Bernoulli de parámetro P sin esta M, para que no nos compliquemos. Para que no nos compliquemos, dejémosla así y solamente queremos estimar P y acá sería 1 menos Y. Listo, la Bernoulli. Ah, o sea, le quitamos el parámetro de la cantidad de De la aciertos. cantidad, solo es cara o sello. Es que esa cantidad es confusita, sin embargo acá lo toma como Bernoulli, pero hace una trampa.
dice que es binomial, pero no, es Bernoulli. Entonces acá tenemos Q a la n menos sumatoria de los y sub i. Ok. Por eso estaba Menos, confundido. menos lambda veces la restricción P más Q menos 1. Ujú. Porque esto es igual a 0, listo. Entonces, bueno, este lo borramos porque este ya Menos no va. lambda. Ah, Menos sí, lambda, aquí es el lambda. otro Es paro. el multiplicador de Lagrange. Es el Ujú. multiplicadorcito. Ahora, saquémosle el logaritmo. Este es L de R. Ahora, logaritmo natural de... Incluso nosotros habíamos dicho que es al logaritmo al que se le saca, al que se le suma el multiplicador de Lagrange. O sea, la logverosimilitud, toca primero sacar la logverosimilitud. Tenemos que la verosimilitud es esta. P a la sumatoria de los y. A ver. La verosimilitud es igual a P a la sumatoria de los y por Q a la n menos sumatoria de los éxitos. Todavía no le multipliquemos no le coloquemos el multiplicador. Ahora hallemos la logverosimilitud. ¿Cómo nos queda la logverosimilitud de esto? O sea, esa no tiene. Ah, sí, esta no tiene la. O sea, esta ya es la productoria, ¿no? Esta ya es la productoria de este, entonces sube como sumatoria y acá también sube como sumatoria y me adelanté un pasito. Ah, Pero ok, listo. el logaritmo de esto, ¿cómo quedaría? Ok, entonces todavía no le metemos el multiplicador de Lagrange. Todavía no. No, todavía no. Primero el- Listo, entonces esa cómo es la de máxima verosimilitud es L, ¿cierto? es L es la de máxima verosimilitud, entonces vamos a hallar la de log verosimilitud. Ah, L sí, menos. listo. Entonces sería como la sumatoria de Y multiplicado por el Exacto, logaritmo de P. exacto, más n menos sumatoria de los y por logaritmo natural de q. Ujú. Listo. Ya teniendo esta, ahora sí a esta sí se le coloca el multiplicador. Incluso podemos colocarla más bonito. Sumatoria de los y sub i, logaritmo natural de p más n veces logaritmo natural de q más Ujú. sumatoria de los y sub i, logaritmo natural de q. Acá es un menos. Ok. Más logaritmo natural de Q. Eso. Entonces, tenemos esta. Ahora vamos a hallar la derivada. Ah, bueno, perdón. Ahora sí el multiplicador. Entonces, la función de verosimilitud restringida sería la sumatoria de los y sub i, logaritmo natural de p, más n veces logaritmo natural de q, menos sumatoria de los y sub i, logaritmo natural de q. Listo. Ok. Entonces nos dice, ahora, bueno, menos lambda veces p más q menos 1. ¿Listo? Ujú. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una trampita. La sumatoria de los y sub i, acordémonos de que es la sumatoria de los y sub i, vamos a llamarlo S. Esa es una nomenclatura que se usa mucho, que la sumatoria de los y se llame S. Ah, siempre. Siempre. Y lo vamos a meter acá en una cosa que se llama, digamos acá tú colocas multiplicadores de Lagrange online. Ajá. Sí, acá multiplicadores de Lagrange calculadora y ahí colocamos el, el Wolfram Alpha. ¿Sí lo conocías? Wolfram. Sí, ese lo conocía, pero no lo uso tanto. Entonces acá S por logaritmo de P más N por logaritmo Q menos S por logaritmo de Q. Entonces acá nos faltan unos por para que esto no se enloquezca el programa. Acá nos falta un por. Esa es la función que queremos maximizar. ¿Con qué restricción? Con
P más Q igual Menos. a 1. Ok. Exacto. A ver si no lo he hecho de esta manera. Por lo que es S y N. Por ejemplo, en el caso de S igual a 5 y N igual a 10, ¿cuánto nos daría? S igual a 5 y N igual a 10, vamos a ver cuánto nos daría. S es 5. Entonces, un medio y un medio. Si ves, yo Mm, coloqué, mira lo curioso, son 10 ensayos y son 5 éxitos, o sea, la mitad de éxitos, ¿sí o no? sí, un Pues, medio, la sí. probabilidad de éxito es un medio y la probabilidad de fracaso es un medio. Por ejemplo, ¿cuánto nos dará 8 si en vez de 5 colocamos 8? ¿Será una 8 relación o lineal? No, 10. creo. Dime. Sí, sí, sí. ¿Será lineal la relación? ¿Cómo sería? Exacto. ¿Cómo sería? La probabilidad de éxito sería ¿cuánta? 8 de 10. ¿Cuánto es la probabilidad? El 80%. El 80%, o sea, 4 quintos, digamos si se simplifica. 4 de 5, 8 de 10, se mantiene. Sí. Y la probabilidad de fracaso sería ¿uno de cuántos? Uno de sobre 10. No, 2 sobre El 10. O sea, éxito, 2 sobre un- 10. uno Muy bien. sobre 5. 1 sobre 5, vamos a ver. 4 quintos, un quinto, ¿cierto? Interesante. Y ahí podemos, entonces ya vimos que es el número de éxitos sobre el total. Pero Entonces, entonces cuando uno le pone letras no se la define, no le hace la no, el operación con Wolfram letras. no le hace a uno, no le hace a uno, pero hagamos, nosotros sí lo vamos a hacer, acá lo matemático, y vamos a llegar a eso mismo. Pero pues el Wolfram ayuda, ¿no? Ahí alguito. Bueno, entonces vamos a derivar L sub R con respecto a P. Y eso es igual a S sobre P y ya. Bueno, S sobre P menos el multiplicador de Lagrange por P igual a 0. Ujú. Listo, ahí tenemos la relación. Listo. Ahora vamos a derivar con respecto a P, con respecto a Q. Entonces tendríamos N sobre N menos S sobre Q menos lambda Q igual a 0. ¿Y qué más tenemos? Con respecto a lambda, entonces la restricción P más Q igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a despejar lambda de acá. Entonces, lambda es igual a S sobre P cuadrado y lambda es igual a N menos S sobre Q cuadrado. ¿Sí o no? Ujú. Lambda es igual a lambda. Entonces, este señor de arriba es igual a este señor de abajo. Entonces, S sobre P cuadrado es igual a N menos S sobre Q cuadrado. Bueno, Mm, ok. Y ahí se entonces, despeja el S y el... el P, porque digamos el S es constante, entonces la idea es despejar el P para reemplazarlo en una función y que nos quede. Ah, Entonces, ya. por ejemplo, reemplacemos el P en términos de Q. Entonces, reemplazamos el P en términos de Q, nos quedaría P cuadrado es igual a S por N menos S sobre Q cuadrado. Tendríamos P cuadrado, entonces P sería la raíz de esa vaina. Ok. O sea, la raíz de arriba sobre Q. Entonces, ¿dónde tenemos a P? En la P más, en esta. P más Q es igual a 1. Pero como P en términos de Q es esto, entonces coloquémoslo así. S por N menos S sobre Q más Q es igual a 1. Pues ahí solo tenemos una variable, ¿sí ves? Solo tenemos la variable sería Q. Ujú. Cuando tenemos un Q por debajo, multiplicamos todo por Q. Esa es la vieja confiable. Entonces, por ejemplo, arriba nos quedaría raíz de S por N menos S más Q cuadrado es igual a Q. Entonces tendríamos una cuadrática. Tendríamos Q cuadrado menos Q más raíz de S por N menos S es igual a 0, pasando este a restar. Ujú.
Y entonces menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, q es igual a menos b, o sea, 1, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, de 1, menos 4 veces ac, o sea, 1 por c, que es raíz de s por n menos s, sobre 2a, o sea, sobre 2. Entonces será igual a 1 medio, más o menos, la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces raíz de s menos n menos s sobre 2. Conclusión. Los métodos numéricos son buenos para restricción porque queda feito. Queda un Mm, poco feo. Queda un poco feo. No, ¿Para pero qué? ya me quedé con la idea, o sea, se deriva con respecto a P y con respecto a Q cada uno de los términos. Sí, sin embargo, como los cálculos son tediosos, uno lo que hace es usar el método de Newton-Raphson o el Mm, método de crecimiento del gradiente. Igual usted no va a tener un ejercicio así de esta manera porque uno ya tiene que P, pues tiene esta restricción y simplemente P es la sumatoria de los Y sub I sobre N. Eso ya se tiene. Esto es un ejemplo tediosito. En la vida real uno tiene de este tipo de cosas y uno lo que usa es el método de Newton-Raphson. entiendo. Eso es lo que uno usa en la vida real. Sin embargo, si queremos ver el ejercicio, aquí está, míralo. Está resumido. Acá, Trin. No sé si ahí ves la pantalla. Ya ahora sí me cargo. Es que el internet es como mamón, ¿no? Pero Pero ahí ves la sí, pantalla. ¿Cuál va? Ahí ves la presentación, sí. eso. Entonces, el, la máximo verosímil menos el multiplicador de Lagrange por la restricción. Derivo con respecto a P, entonces Mm, nos queda la sumatoria sobre P menos lambda. Uy, acá, claro, acá cometí un error. Era esto. Yo acá coloqué lambda P, pero la derivada es simplemente menos lambda, porque P, la derivada de lambda P es lambda. Ajá. Ese error lo cometí ahí, mil disculpas. Entonces, lambda simplemente es la sumatoria de los Y. La derivada con respecto a Q. Entonces, ¿qué pasa? Lambda es igual a la sumatoria de los Y sub I sobre P. Sobre Ok. P. Y entonces reemplazando lambda nos quedaría n menos, menos lambda, o sea, quedaría simplemente que este lambda sería la sumatoria de los y sub i sobre p. Entonces tendríamos la sumatoria de los y sub i sobre p, que es 1 menos q, es igual a n veces sumatoria de los y sub i sobre q. Acá multiplicamos a ambos lados y tenemos todo en términos de q. Entonces Mm, tenemos una forma cuadrática. Bueno, no, de hecho lineal. Porque ah, factorizamos. Exacto. entonces ya se salta la parte, porque Ajá. no, ok, no hay O sea, cuadrado. ¿qué pasa? Cometí un error y fue derivar mal. Derivé lambda por P igual a lambda P y no, es lambda. Entonces Ya entiendo. ahí pido mil disculpas. ¿Qué pasa? Estos ejercicios son, sí, este es el ejercicio que siempre sale en los libros de inferencia, siempre. El de la Bernoulli, el de la binomial, siempre, siempre, siempre. Es simplemente pedagógico como para recordarlo de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sirve? No, no sirve en la vida real. No, no sirve en la vida real. En la vida real a ti te va a tocar utilizar métodos computacionales para eso. ¿Dónde vas a ver los métodos computacionales? Y vamos a ver en modelos lineales generalizados. En Python no lo sé trabajar, en R sí. Miraremos allá a ver cómo serán en L, en Python, buscaremos a ver cómo la encontramos. Pero en R sí se usa simplemente el enum, el LGM y listo. Creería yo que es similar, tocaría buscar. Igual hay mucha información sobre Python, tocaría buscar bien. Ok, Esta parte sí, bueno, pues tocaría esperar a ver qué explica el profe. eso sería máximo verosimilitud restringida. Mm, Otro tipo de estimación es la máximo verosimilitud concentrada. ¿Qué es la máxima verosimilitud concentrada? Que yo al espacio parametral, yo a unos les voy a dar más peso que a otros, ¿sí? ¿Y a cuáles les voy a dar más peso que a otros? A los betas grandes. Entonces, ahí vamos a tener
betas, qué betas van a ser más influyentes que otros, menos influyentes que otros, etcétera. Mm, ¿Por qué? Porque es que mínimos cuadrados ordinarios lo que o sea, tiene un sesgo y es que todas las variables predictivas valen lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Voy a agrupar, bueno, digamos acá hay dos grupos, pero voy a agrupar P grupos y voy a estimar por mínimos cuadrados, pero siempre va a ser igual por mínimos cuadrados. ¿Listo? Uy, esa sí no la entendí. ¿Cómo así que todos son iguales? ¿O cómo se asume que todos son iguales? Todas las variables predictivas tienen la misma ponderación para Y, ¿vale? O sea, cuando uno tiene Y es igual a X beta, acá a todos los, a todas a todas las variables independientes le doy el Ujú. mismo efecto sobre Y. Ah, ok, ya entiendo. ¿Qué pasa? Acá resulta que tenemos unas diferentes a estas, ¿sí? Está en diferente escala, está diferente la situa. Entonces, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, estas tienen que ver con esto y estas tienen que ver con esto. Al hacer esa segregación, no nos va a Entiendo. cumplir ese sesgo, pero va a ser el mismo método. Entonces, si quieres, vamos a hacer la teoría sobre esto, porque simplemente lo enuncia acá, pero no da la teoría. Entonces, vamos a dar la teoría. Vale. Son tres diapositivas acá y, bueno, llega al teorema de Firth de una vez, pero pues no explica por qué se da todo. Entonces, vamos a hacer la teoría de Esto, esas tres vale. Regálame diapositivas. 30 segunditos. Listo. Quiero compartir esto y comparto Listo, ya, volví. Listo, perfecto. Ya estoy cargando el ya voy a prender el y ya. El, el tablerito. Listo, entonces vamos a eso. Ah, no, ahora sí vamos. Ahora no veo nada pues, de presentación. Listo, tranquilo. Entonces, compartir acá. Presentar pantalla, listo. Entonces, listo. Ahí se ve el tablerito, ¿sí? Se ve el Exactamente, sí, tablerito, sí. ¿sí? Ujú, ya lo veo bien. Bueno, entonces, acá. Vamos con bueno, el teorema de la inclusión, la log-verosimilitud, que es muy importante. Veíamos el ejemplo de la normal, lo recordábamos, veíamos que daba lo mismo. Veíamos el modelo de regresión lineal múltiple. Veíamos que llegamos exactamente a lo mismo. Y Ujú. bueno, ahora veíamos máximo verosimilitud restringida, ¿no? Ok, Entonces, la máxima verosimilitud restringida simplemente es recordar los multiplicadores de Lagrange y ponerle contexto. ¿Listo? Un contexto, por ejemplo, económico a ese asunto. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver la teoría de la ver máximo verosimilitud concentrada. Entonces, definición. Resulta que a veces hay grupos de regresores. Por ejemplo, hay regresores que me explican, a ti te interesa ver en una investigación, a ti te interesa ver dos efectos diferentes. El ok, efecto de unos variables y el efecto de otras. Entonces, lo que tú vas a hacer es agruparlo en esas dos, ¿cómo se diría? En esas dos, em, como en esos dos grupos de regresores, sí. Por ejemplo, por ejemplo, en una empresa,
los ingresos. Estas variables tienen que ver con los trabajadores y estas variables tienen que ver con los productos. Entonces las vas a diferenciar porque están en diferente escala. ¿Listo? Es Sí, como sí, ver sí. que ese sesgo no se mezcle. Entonces, por eso se llama verosimilitud concentrada, porque lo que va a hacer es concentrar los regresores que son similares entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Comprendo. Yo la matriz diseño, de hecho, ayer yo lo puedo ver como esos dos, o sea, máximo verosimilitud restringida. Perdón, concentrada. Concentrada. Dame un segundito. Vale, Yo hago acá un momentito. No me demoro, ¿vale? Rápido hago esto y ya. listo.
Listo, Edwin. Sigamos. Qué pena ahí, me ocupé un momentito, pero ya. No, no, tranquilo. Ah, es que tengo otro compromiso ahorita a las 8:10. Si quieres, seguimos en la otra sesión. Listo, de una, de una, de una. ¿Cuándo tienen tiempo? Mañana sí tengo clase hasta las 8. Espérame y cierro la esta, le pongo pausa y... Vale. ¿Dónde está el grabando? Ta, ta, ta.